Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al oráculo de Delfos. Bueno, muerto el doctor Joaquín Balaguer, ustedes saben que la Máximo Gómez 25 era el santuario donde toda la dirigencia política iba pues a buscar redimir los pecados que habían cometido. Y bueno, la bendición de las buenas nuevas, saber cómo salían airosos de sus proyectos, y eso se ha trasladado a Naco ahora, a la casa del licenciado Atoy de Camps Jiménez, donde todo. Muchas gracias por esa introducción, pero usted lo que está es abusando de la amistad. Ajá. No hay tal oráculo, lo que hay es un amigo que se congracia cuando lo ve a usted como en 5 canales. Ajá. Y digo, pero ven acá, esto es lo que más se parece a Dios, Ajá. que está en todas partes como el arroz blanco. Ajá. Y yo me siento muy satisfecho de eso. Bueno, la práctica es la madre de todo conocimiento. Así Yo he es. visto desfilar por ahí, y lo he visto y he tenido que comentar el liderazgo político nacional. Entonces, a algo van, ¿verdad? A algo hay. Eso era el mismo desfile que se hacía a la casa, a la Gómez 25. Que va, lo que hay es afecto y a veces va un jengibre, un cafecito, que siempre está abierto para usted también. Claro que sí, claro que sí. Pasa que usted no visita, Es que yo sino que cada año una vez, lo dejo porque para diciembre, que es cuando... es que me dan tantas cosas ese día que salgo ahí suplido para el año entero. Mire, licenciado, pero ciertamente tiene usted pues el privilegio de que quizás por su experiencia, por lo que sea, pero el liderazgo político va siempre a conversar con usted y van a hablar de política. O sea, ¿cuál es la gracia de eso? Bueno, mira, vamos a hablar de política. Yo en este país he tenido que asumir un rol en ocasiones de testigo y a veces de coprotagonista, si se quiere. Pero no es porque me mandaron a buscar, sino porque la partera de los acontecimientos, que es la historia, te obliga muchas veces. Entonces, en esa situación, tú negarte. Decir, ¿quién me mandó a buscar a mí en la lucha contra Balaguer por el derecho a la educación en este país? Nadie. El país y la necesidad de resolver problemas básicamente para que la universidad pública, la más económica de todas, pudiera tener preservado su destino, su presente y su porvenir inmediato. Y ahí nos costó librar una batalla muy fuerte con el concurso de muchos sectores del país, en la lucha de masa más grande que registra la historia del país. Y posteriormente, los distintos acontecimientos, 62 elecciones, yo estaba acompañando a mi padre en Cotuí, que fue de los fundadores, ganamos ampliamente, después derrocamiento. Entonces estaba acompañando a mi padre y a mi madre en los mítines contra el Donald Joseph Enrique Cabral, mi amigo Donald Enrique Cabral, posteriormente. Y bueno, en la revolución, mi padre fue el organizador del comando congresional que juramentó a Camaño y a Molina Ureña. Y bueno, ahí estuvimos en ocasiones acompañando a papá, porque yo estaba también en Santiago. Y posteriormente, en esa campaña de don Antonio Guzmán, yo le dirigí la campaña a don Antonio Guzmán, la primera campaña del 74 y la campaña del 78 posteriormente. La de Salvador Jorge Blanco, me tocó dirigirla también. Y no dirigí la de Jacobo Malutta, pero estuve ahí con Jacobo Malutta después del Pacto de la Unidad, de la Unión. Y luego con José Francisco Peña Gómez, cuya candidatura lancé con mucho tiempo, que él me desautorizó en un momento determinado. Y aquellas luchas tremendas, ¿tú entiendes? Que concluyeron finalmente con el gran fraude que le hicieron al
doctor Peña Gómez y la demostración que hicimos de ese fraude, que fue lo que condujo a aquella negociación entre Balaguer y Peña Gómez, donde aquí también acompañé. Tuve que acompañar a Peña Gómez cuando se lo llevaban preso, cuando le metieron la ley Mordaza. ¿Por qué se llevaban preso a Peña Gómez en ese momento? Porque había dicho que había visto un camión militar, vehículo militar por los alrededores de la universidad, donde había muerto o había aparecido muerto alguien. Entonces, esos abusos que se cometían y demás, uno tenía que luchar contra ellos. Entonces, eso ha cultivado o ha generado que, por ejemplo, yo conozco el historial de casi todos los sectores de la prensa y ellos saben el mío. Y entonces de vez en cuando hacemos una especie de encuentros y la cercanía mía con Bosch, con José Francisco, con tantos otros líderes, mis propias relaciones después con Balaguer, que cultivé, me permitieron aprender. La gente decía, y es verdad que la gente, lo que se decía siempre, que Balaguer era, hasta el punto que se llegó a especular que era su padrino y todo, pero que Balaguer sentía una admiración por usted, pues, y un respeto y una consideración que no la tenía con otros actores políticos de la fogosidad suya. ¿De dónde tú eres en el país? San Juan de la Maguana. ¿De qué parte de San Juan? Juan de Herrera, por ahí. De Juan de Herrera. Por de suerte, Juan de Herrera no queda tan lejos como el Cercado, ni queda tan lejos como Palmasola o Carrera de Palma. Queda pegado ahí a San Juan. Yo soy de Cotuí. Tú sabes que cuando a alguien le dan de padrino, el compromiso que hay es cuando falten tus padres, Así es. el padrino es el que va a cargar con eso. Sí, claro. Supongamos hipotéticamente que Balaguer hubiese sido mi padrino. Yo caí preso del régimen de Balaguer 19 veces, 3 golpeadas, y me negué siempre a ver a Balaguer. Ay, ¿qué padrino es ese? Vamos a dar claro. ¿Verdad que los padrinos a veces le podían jalar las orejas? Pero hasta ahí no. Pero hasta ahí no. No, entonces no, hombre, no, eso fue una campaña que tiraron en un momento determinado mis enemigos que tengo, a veces gratuitos y otros que no son gratuitos. Mi padrino real fue Ernesto Lamas, de bautismo. Y el padrino de graduación fue Juan Bosch. Y ahí están las fotos de la graduación mía con el doctor Case Alta y Juan Bosch de padrino. Está mi madre y demás. Está incluso en Facebook. En Facebook. Exactamente. Además disponible para el que la quiera bajar. Entonces, ¿qué yo iba a hacer? ¿Cuándo conocí yo a Balaguer? En el 1979. Pero en el 78 ya estaba don Antonio. Es decir, que yo lo conozco estando nosotros en el gobierno. Ahora, ¿qué me enseñó a mí la política? Una, voy a citarte un caso histórico de un baraonero ilustre que hace poco falleció, el doctor Yotin Curi. El doctor Yotin Curi, que era un hombre con un estilo de redacción fabuloso, fresco, con una retórica que obviamente destilaba cultura. Es un ser humano excepcional. Y a quien yo le tenía mucho afecto. Ejerció una función de liderato en la Revolución de Abril como canciller, muy importante. Pero ejerció también una función como congresista extraordinaria, Yotin Curi. Y llegó a ejercer una influencia, tanto él como Rafa Gamundi, muy importante, en el PRD histórico. Y llevaban ambos el liderato del grupo más avanzado dentro del partido. A contrapelo de ellos estaba Pablo Rafael Casimiro Castro, que representaba más el ala conservadora. Pero que también era un speaker. Era un gran orador. Yo estaba junto con Peña, que era una especie de mediador. El sector moderado.
no moderado como tal, pero mediaba, porque en un momento determinado, al César lo que era del César, a Dios lo que era de Dios. Jotin Guri escribía en el periódico El Caribe. Nunca olvido, y esto es histórico, Juan Bosch estaba en Benidorm y de ahí pasó a París, a un apartamento que tenía el amigo Héctor Aristi, que le cedió, que supongo que Bosch pagaba luego. Pues bien, escribió el doctor Jotin Guri un artículo que se llamaba La bruja de Asua. Ese artículo molestó, irritó a Juan Bosch de modo tremendo. Habían sectores dentro del partido y fuera del partido que pedían que Juan Bosch viniera, pero Juan Bosch no quería regresar. Y entonces Jotin Guri escribe ese artículo diciendo que había recibido la visita de la bruja de Asua y que la bruja de Asua le decía que el que quiere comer peje tiene que mojarse, punto. Tienen que acordarse del refrán. Exactamente. Por supuesto, el artículo era sobre Bosch. Y Bosch montó en cólera y llamó a Peña Gómez seguido. Yo estaba al lado de Peña Gómez cuando le pidió sacar a Jotin Guri de la Comisión Política. Ese artículo produjo eso. ¿Por qué yo estoy mencionando esto? Porque la pasión política tampoco puede llegar a cosas personales. Y nunca olvido que Juan Bosch señalaba, usted no debe de caer en las cosas personales. Y yo he tratado de no caer. ¿Cómo no? He tratado. En toda esta historia que usted ha dicho... Y eso significa que de cierto modo mucha gente entiende que por mi experiencia y por las actitudes desprendidas también que he asumido, puedo tal vez darle luces en un momento de confusión o de cierto modo entender que yo pudiera ser un aliado táctico, aunque no sea estratégico. ¿Cómo no? Eso que ha pasado, licenciado, y todo esto y lo que se está viendo ahora, pero también ha habido la parte contraria. Usted en este trayecto ha perdido muchos amigos y compañeros de afecto, pero usted también mantener una actitud, y lo conversamos fuera de cámara, una actitud intransigente con lo que usted entiende son los principios y normas de su actuación como hombre de la vida pública nacional. Es así, ¿verdad? Así es. Es más, te la voy a ilustrar. Hay muchas veces el criterio de que la política es para tú llegar y entrar a saco. Yo creo que el ejercicio de la política en esa dirección, de haberle entendido así, debía haberme trazado con Balaguer hace muchos años. Hemos perdido entonces solemnemente el tiempo. Tú también, que estuviste en organizaciones de izquierda. Bueno, hemos perdido el tiempo. No, yo no me siento haber perdido el tiempo. Esa no ha sido mi filosofía política. No entiendo que la política tenga que ser corrupción. Entiendo que hay cualquier carrera, medicina, cualquiera, ingeniería. Si usted hace una obra con materiales malos por estar ahorrando y faltando la capacidad de cálculo, usted está metiendo una trampa mortal si hace un edificio así. Si usted se mete a médico y lo que anda produciendo es diabluras y cada vez que opera se le queda una gasa o se le queda un instrumento, pues usted está matando gente. O de cierto modo usted irresponsablemente está aplicando la medicina que no es o produciendo abortos como no debe ser o lo que fuere, ¿no? Entonces usted es un criminal también. Y del político, por supuesto, hay muchísimos que son vagabundos, no todos. Ahí está, desde la historia del fundador de la patria, muchísimos otros casos más. Pero yo sí entiendo que lo que usted predica debe tratar de cumplir. Por ejemplo, mucha gente te dice a ti, bueno, pero Atuey debió de haberse quedado callado y haber aguantado el vendaval que significó Hipólito con su proceso reeleccionista. Ese no era Atuey si yo hacía eso. No, yo felicito a quienes han resistido y han tenido paciencia, pero no.
Ese no es Atuey. Ni lo envidio ni lo quiero ser en absoluto. No, yo soy contestatario, ¿cómo no? Yo soy intransigente con los principios. Pero yo veo con satisfacción ahora cómo muchos que se amoldaron, que decían que no iban ni siquiera a misa y aceptaron ser hasta candidato vicepresidencial y otra cosa más, que se amoldaron, cómo pasan por distintos lugares y no se les toma muy en consideración, ni son referentes, ni mucho menos, aunque estén muy cómodos económicamente y demás. Entonces, esa no es la historia. Todo el país sabe, por las cosas por las que yo he tenido necesariamente que atravesar, en mi solidaridad con José Francisco Peña Gómez y con Juan Bosch en un momento determinado, pero yo no renuncio. Yo no le tengo envidia en absoluto a los que han llegado al poder sobre la base de estar renunciando a los principios. No, no, ese no es mi criterio. Todo el país me conoce a mí como un hombre coherente y con una posición de principio. El que quiera irse porque no entiende, ese es su derecho. Ahora, de modo muy sano, le hago consejos. Y se lo digo lo que va a pasar. Y al poco tiempo, resulta que tengo, por desgracia, razón. Y entonces tienen que verse en ese espejo. ¿Por qué? Porque la historia no solamente es un espejo, en eso tiene razón Bosch, de lo que pasó, sino también de lo que puede pasar. ¿Cómo no? Vamos a solicitar la anuencia del licenciado Atuey de Camps Jiménez. Él es el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vamos a una pausa y regresamos ya para ver un poco cómo está el mercado político nacional y vamos a ver también la situación que se ha dado en la Junta Central Electoral, dentro de otros temas, después de estos consejos de mucho interés. Continuamos con esta entrevista con el licenciado Atuey de Camps Jiménez. Él es el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Mire una cosa. Déjeme decirle, yo tengo que felicitarle. A mí. Sí. Bueno, Usted, por estarlo entrevistando a usted. No. Usted está al último grito, no solamente de la moda, con ese príncipe de Gales, sino también en materia de la tecnología. Cuando yo entré aquí lo vi con una tableta. Una tableta que no es fácil. Tableta le llaman ahora a estas cosas finitas que actúan como especie de ayuda a memoria. Pero aquí la tienen. Pero fíjense cómo está usted tecnificado. Entonces tiene en materia de bumpers, y fíjense Macintosh que no es fácil. Entonces en materia de bumpers tiene unos anuncios muy sofisticados con una serpentina que finalmente cuando abre termina en usted. Le felicito. Le voy a decir una cosa, eso no fue ningún creativo ni nada, esos son los muchachos que trabajan en este canal, que uno le dice, hacen su chiripa, prepárame un bumper, y esos muchachos hacen maravilla. Son leones. No, sí, leones. Así es que ya usted lo sabe, cuando usted necesite alguna cosa, y baratos son. Perfecto. Dígame una cosa, la situación política actual, entonces vemos que en estos momentos el mercado electoral, lo que está pasando ahora, las opciones se ven como Danilo e Hipólito. Sí. Bueno, la situación económica y política. Si nos vamos a la económica, vemos que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para en gran parte enmascarar el déficit económico que hay. Y el hecho de que más de un 40% del dinero que ingresa tiene que ser dirigido hacia el servicio de la deuda. Una deuda que no es solamente este gobierno, sino que se arrastra de gobiernos también anteriores, sumado al reenganche que hubo que hacer con la crisis bancaria. Eso es verdad.
Y ahora usted ve a mi amigo Temístocle planteando un incremento, él en función de lo que dice el Fondo Monetario, un incremento de un 18% de la tarifa eléctrica. 18 más un 26, como que está, eso no lo aguanta el país. No lo aguanta el país. Dijo el pasado jueves Reinaldo Párez Pérez, presidente del Senado, y Celso Marrancini, administrador de la CDEE. Primero Celso dice que si eso se produciría, él renunciara. Y Reinaldo dice que el presidente Fernández le dijo que para aceptar esa imposición del Fondo Monetario Internacional rompen el acuerdo. Bueno, pues déjame decir lo siguiente. Yo nunca olvido cuando llegamos a Washington y hablamos con el presidente Reagan y el vicepresidente George Bush y el encargado de Tesoro. Y le dijimos los problemas nacionales. Se lo dijo Salvador Overblanco. Y todo salió como se le informó. Yo acabo de llegar de Costa Rica. Costa Rica no tiene una ciudad como la nuestra, pero tiene una calidad de vida superior a la nuestra. Así es. Dicen la Suiza de América Latina. Exactamente. Pregunté ante el partido fraterno que me invitó, que fue el Partido Acción Ciudadana, de Otón Solís, que es una disidencia de Liberación Nacional y que compitió con Oscar Arias y que la diferencia fueron de 18.000 votos. Ellos tienen la presidencia del Congreso de la Cámara de Diputados, pero en el caso costarricense es unicameral. Pregunté qué cantidad de dinero del presupuesto se le dedica a educación. Me respondieron 8%. Y eso te lo dice todo. Si como ustedes destinaron en este país menos del 2%, aunque lo hayan mejorado en estos últimos días, puede entender que este país puede echar hacia adelante en materia educativa. Pero no solamente eso, tuve 2 días sesionando con el nivel de las bases de ese partido y por supuesto tú notas que hay un nivel cultural increíble. Tú vas al economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo fui a la librería de la Universidad Nacional de Costa Rica. Nota la diferencia en las ediciones y en lo que se produce, en las revistas filosóficas, sociológicas y económicas que tienen. Nota la diferencia. Una cosa verdaderamente increíble. Entonces, es una lástima que un hombre como el caso del presidente Fernández, que tiene una conciencia clara sobre lo que es la base, porque viene de ahí abajo, que sabe muy bien lo que es el sacrificio de la educación, que incluso construyó una fundación como Fundeglobe, que hace una gran labor en términos de traer figuras importantes al país, y en términos también de ser anfitrión, de, por qué no decirlo, del foro de Biarritz y muchísimos otros más, muy buenos, por cierto, que yo lo felicito al presidente. ¿Cómo es posible que el presidente no entienda? Y más aún, con el hecho de que este país luchó contra Balaguer por la lucha más grande de masa que conoce la historia de este país, que fue la lucha del medio millón. El presidente no entiende. Y en ocasiones sale con la declaración de, bueno, ¿dinero para qué? Óigame, dinero para laboratorio, dinero para mejorar muchas cosas, dinero para construir escuelas, que se requieren muchas, pero muchas. Y entonces, usted nota la necesidad cuando va a un país como Costa Rica de resolver una serie de cosas más. Pero vamos en el área económica y vamos en las otras áreas. Electricidad. Hace algunos años, cuando nosotros éramos gobierno, Costa Rica producía a 6 centavos de dólar el kilovatio hora. Aquí se estaba produciendo en ese momento como a 14 o 16. Hoy usted lo está produciendo por encima de 26. Y cuando usted oye a una serie de empresarios, de generadores de electricidad, usted oye cómo ellos se adelantan e hiperbolizan la cantidad de recursos. Entonces, tenemos un tratamiento preferencial con el caso del petróleo y el presidente Chávez, afortunadamente. Bueno, ¿por qué no hay una transparencia para decir en qué es que estamos invirtiendo? Hombre, sabemos que mucho de ese dinero se van al metro.
Pero bueno, vamos a transparentarlo, vamos a decirlo de modo claro y demás. Esas son cosas que constituyen fallas muy serias. Temístocles conoce del caso porque Temístocles estuvo en la CDE y sabe las dificultades que hay. Este presidente de la República que responde al nombre de Leonel Fernández Reina sabe muy bien, porque él empezó con el tema de las privatizaciones, que no necesariamente las privatizaciones han resuelto los problemas. Entonces, la situación es más complicada. Él no lo puede resolver solo. Vamos a conseguir el concurso de muchos otros sectores. En estos momentos en Costa Rica, usted tiene a Otón Solís con el Partido Acción Ciudadana discutiendo con Chinchilla, que es la presidenta de Costa Rica. Óigame bien lo que están discutiendo, ¿eh? Otón Solís es una disidencia de Acción de Liberación Nacional, el partido de Pepe, de don Pepe Figueres. Sí. La Chinchilla, la señora presidenta, es la presidenta por ese partido. Otón Solís era un individuo que vivía asumiendo una posición, por supuesto, de combate del Partido de Liberación Nacional y de Oscar Arias, por ejemplo. Y pierde de Oscar Arias por 18,000 votos. Pero hoy están discutiendo, con una turbulencia que se ha producido en los sectores de oposición del partido de Otón Solís, están discutiendo la reforma impositiva. Sobre la base, Otón entiende que hay que preservar la canasta familiar y que los que pueden más son los que tienen que pagar. Pero eso ha generado, a su vez, una reacción de los que pueden más contra Otón Solís y contra la presidenta. Sin embargo, van caminando en una dirección correcta en función del Estado y preservando a esos sectores de baja y mediana clase media y sectores empobrecidos para que no sean castigados. Entonces, ese tipo de cosas que pudiéramos nosotros de cierto modo imitar, no se hace en el país, sino que lo que se hace es otra cosa. Ese es uno de los factores. Usted me hizo otra pregunta. Se ve una polarización entre Hipólito Mejía y Danilo. Sí, los vientos soplan de cansancio del gobierno y soplan de cambio. Y usted va a decir, bueno, pero es que el presidente Fernández es un genio. El presidente Fernández no es un genio. El que es un desastre es la oposición. Esa es. Que las torpezas de la oposición, y nosotros nos inscribimos también en ello, la torpeza de la oposición ha generado que el presidente Fernández se quede tanto tiempo. Por ejemplo, si Hipólito no hubiera aspirado a la reelección, probablemente el gobierno fuera del PRD todavía, para que usted vea lo que es la cosa. Entonces, las ambiciones no oportunas o desmedidas, las torpezas que cometemos, la reforma constitucional le permitió al presidente Fernández. El error de Miguel con el tema de las corbatas azules y el acuerdo aquel, cuando en definitiva íbamos a salir tanto de Hipólito como del presidente Fernández, en términos inmediatos, no mediatos. Óigame, todo este tipo de cosas ha creado que el presidente Fernández se reelija, logre una determinada estabilidad en cuanto al poder que tiene. Ha logrado, sin ser un Trujillo y sin ser un déspota ilustrado, aunque es un hombre ilustrado, ha logrado sumar un poder por encima del de Balaguer. Por debajo del de Trujillo, por supuesto, pero por encima del de Balaguer. ¿En qué áreas? En el área de la Junta Central Electoral, en el área judicial, en todas las áreas, en el área congresional y demás. Entonces, es cierto que hay un proceso de confrontación en donde lucen polarizados tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el candidato Hipólito Mejía. Muy bien. A todo eso usted tiene otros grupos emergentes que están aspirando, que tienen derecho legítimo a aspirar. Pero ¿qué acontece? Que no aprenden todavía, pese a la cantidad de tiempo que ha transcurrido, a que si usted quiere presentarle al país otra opción, que sería lo correcto, entre otras cosas, lo primero que tiene que hacer es lo que decía Juan Isidro Jiménez Grullón,
que nuestra llamada falsa izquierda tiene que madurar con otros sectores democráticos. Por ejemplo, mi querido Maspuy, Eduardo Estrella, Moreno, Cerulle, Ismael Reyes, bueno, yo, etcétera. Tenemos que entender que si queremos presentar una opción, esa opción tiene que pasar por la siguiente situación. Primero, vamos a entender que este es un periodo de transición, que es coyuntural. Vamos entonces a procurar una mesa de concertación y entreguemos todas nuestras aspiraciones legítimas en esa mesa de concertación y busquemos una persona diferente que sea capaz de producir una unidad que le brinde al país una tercera opción. Mire, mi querido amigo Herrera Cabral, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo yo llegué a postular a un sanjuanero, al doctor Ramírez. Y contra el doctor Ramírez postularon a Virgilio Bello Rosa. Hubo 16 vueltas. 16 claustros. 16 claustros. Y no hubo una definición. Y a mí se me ocurrió pasar por don Antonio Rosario y convencerlo a él, que cuando lo estaba convencido me dice, tiene que convencer a la esposa, hermana, obviamente, digo, de los de la masa, ¿no? Hermano de Néstor La Masa y de los que ajusticiaron a Trujillo. La convenzo. Y cuando presentamos a don Antonio, ¡pam!, en la primera vuelta se fue, él sí ganó. Entonces, usted tiene que presentar una situación, y este país ha pasado por coyunturas, en donde hasta los negociadores como Elson Bunker en Vietnam se vieron precisados aquí ante la Fórmula Guzmán y otras más, de procurar candidatos. Y en esa dirección... Pero hay que disponer toda esas actitudes de que soy yo, de que todo... Exactamente. Y presentar... ¿Y quién puede ser? Bueno, tal vez puede ser Herrera Cabral, tal vez puede ser Díaz Santiago o el otro, lo que fuere. Hombre, no vamos a poner apellido. Vamos a hacer eso. Y ya fruto de esa actitud de desprendimiento, el país va a saludar eso y va a poner atención sobre quién es ese candidato. Entonces, sumemos fuerza a esa dirección y veamos lo que nos depara el porvenir inmediato. Ah, que no ganó. Óigame, si no ganó, queda con un buen porcentaje. Y el mensaje ha estado claro. Claro, queda con un buen porcentaje. ¿Para qué? Para que el que quiera una alianza en una segunda vuelta tenga que firmar un pliego de condiciones en donde se trate el problema de la violencia, de la corrupción, la no reelección, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema del empleo, eléctrico, el problema eléctrico nacional y el problema del desarrollo de la República Dominicana, claro, y el problema de las drogas y una serie de cosas más que necesariamente tiene que tratarse. Como no, doctor, me dicen los muchachos que licenciado, que se ha terminado el programa, pero no puedo, mire. ¿Pero cómo va a ser? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que, y lo conoce, se ha reunido con los dos, hay alguna posibilidad de que, como pidió el doctor Gómez Mazara, el ingeniero Vargas Maldonado se monte en la jipeta de promoción del candidato Hipólito Mejía? Yo no oí, porque yo estuve fuera, la declaración de Guido Gómez Mazara. No conozco exactamente el texto, ni mucho menos, ni me gusta tampoco sacar. Pero hay posibilidad, la pregunta, hay posibilidad. Bueno, esa es una pregunta que tú tienes que hacérsela a Miguel. Yo no puedo hablar con Miguel. Yo hablé con Miguel. Yo sí le dije a Hipólito, oye, mi Hipólito, tú puedes sumar el 99% de la gente que estaban con Miguel, pero a quien tú tienes que convencer a Miguel, porque la gente votó por ti y por Miguel. Entonces, Miguel sacó un porcentaje que tú tienes que tomarlo muy en consideración. Y se lo dije al presidente, el expresidente Hipólito Mejía y candidato presidencial. Y él me dijo, sí, tú tienes razón, punto. Luego he visto algunas cosas, tengo entendido por ahí que estaban conversando y demás, pero yo no te puedo dar una respuesta en relación con el tema. Estimo que en la política hay que sumar todo lo que sea posible sumar.
¿Es difícil un triunfo de Mejía sin la integración de Miguel Vargas? Bueno, yo no te diría que es difícil un triunfo sobre la integración de Miguel Vargas. Se puede presentar muchísimas coyunturas. Lo que sí yo te puedo decir es que es más fácil una victoria de quien sea, llámese Mejía, llámese Danilo o como se llame, si tú unificas tu base. Si tú, en definitiva, tu base la tienes dividida, entonces se te dificulta. Fíjese usted que Acoma Luta ganó una cantidad de votos tremenda. Sin embargo, se rechazó la alianza con el PQD. Esa alianza en un momento determinado fue el factor clave. Sí. Aparte de que había 80.000 votos observados también, que no se contaron, ni mucho menos como debieron haberse contado. Entonces, no hay enemigo pequeño en política. El presidente de la República ha podido darse cuenta muchas veces que la sumatoria de los pequeños partidos que tiene le han sido vital para poder gobernar. Ok, la otra inquietud, la Junta Central Electoral, la posición, hay como dos posiciones, una que en el caso del PRD una posición la llevó Orlando Jorge Mera, otro un amigo suyo, experto en cerdos navideños. Salvador Ramos, que se comió la puerquita del PRD en aquel momento. Así es. Entonces, si la propuesta de la Junta Central Electoral de que para resolver el impasse en el centro de cómputo se designen dos directores, subdirectores adjuntos consensuados por todas las organizaciones políticas para resolver esa situación que se ha creado. Yo creo que el presidente de la Junta tiene que aterrizar más. Creo que está asumiendo una serie de responsabilidades, hasta sin la consulta de sus miembros y sin la consulta de los partidos políticos. Yo saludo la última reunión. Sin embargo, yo he podido observar que él presenta al Congreso Nacional proyectos hasta de asuntos políticos de los partidos sin consultar a los partidos. Y esa actitud prepotente de Rosario no es buen consejero. No es buena. Entonces, él tiene ahí a Aquino, que llegó por la sociedad civil, pero se olvidó de la sociedad civil. Tiene a Félix, que llegó por el Partido Reformista. Yo no sé si sigue siendo reformista o qué. Tiene también a otro, tiene a este muchacho Olivares, que llegó por el PRD y que además es una gran persona. Los otros también son buenas personas. Y hay otros más que llegaron por distintas vías. Pero hay que aterrizar. La fuente de poder donde descansa la Junta Central Electoral son los partidos políticos. Entonces consúltalo. No hay partido político pequeño o grande. Tiene que consultarlo y no lo consulta. La otra cosa es que ahí se hacen muchas cosas que finalmente no se entera por la calle. Y eso no puede ser. No puede continuar eso, en absoluto. ¿Cómo usted cancela a un director o te le renuncia porque tú le has puesto clavitos y finalmente impone otro sin haber consultado antes? Entonces esas no son cosas. Yo no quiero llegar al personificar sobre tal persona. Creo que ese tema debe ser resuelto. Y debe ser resuelto, óyeme bien, y eso lo resuelven, Hipólito lo resuelve fácil, y Miguel nada más tiene que retirar por una semana los congresistas de las sesiones ante ese tema, y te garantizo que se resuelve, y que interviene Agripino, y que interviene otros sectores más, y que Rosario debía resolverlo antes de que eso se produzca. No, la solución puede ser sacar a Frías de ahí. Óyeme, yo no quiero personificar sobre Frías o sobre cosas, yo cuestiono el procedimiento. Y el procedimiento que se empleó no fue el procedimiento de consulta. Y más aún, cuando este país conoce cómo se burlan y se sesgan en programas y en software, en programas que se hacen electorales, 20% de cada, 20 votantes de cada mesa electoral con la que caparon la victoria de José Francisco Peña Gómez. Demostrado por los delegados nacionales e internacionales. Entonces, usted tiene que tener demasiado cuidado con el tema de esa junta. No sé si se llama Miguel Ángel o cómo se llame. Es que usted no puede estar designando porque salió del forro de X cosa, empezando por C. No, Rosario, eso no es de él. Eso es del país y no ha costado trabajo. A nosotros más que a él. Entonces tiene que tener consideración y respeto ante ese tipo de cosas y consensuar las cosas.
¿Cómo no? Pues le agradezco, licenciado, Gracias a su usted. participación. Estaremos en este transcurso viéndonos constantemente porque en la medida en que usted siga recibiendo esas visitas y esas cosas, usted hay que llamarlo aquí para que, ¿verdad? Informe. Le informe al país, muy al que bien. usted se debe de todas esas Muy bien. reuniones, ¿verdad que Un sí? gran placer. ¿Cómo no? Gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.